La narcosatánica de Matamoros, sacrificios, cultos y el rancho del horror en la frontera. La noche en que Marta escuchó por primera vez el nombre Matamoros, acompañado de la palabra narcosatánica, no fue en la televisión ni en un periódico, sino en el viejo radio de la cocina, mientras lavaba platos grasientos en una casa de clase media alta en Monterrey. La señora había dejado el noticiero encendido y salió a atender una llamada. Marta se quedó sola con la voz grave del locutor, describiendo un rancho en la frontera, cuerpos, rituales, altares. Se secó las manos en el mandil, se acercó un poco al aparato y sintió, por primera vez en todo el día, algo que no era solo cansancio, un frío apretado en la boca del estómago. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Eso ayuda muchísimo a que estas historias de México lleguen a más personas y a que no se olvide lo que pasó. Marta tenía 40 y tantos años y el cuerpo marcado por la vida, venas saltadas en las manos, rodillas que dolían cuando subía escaleras con cubetas, manchas de cloro en los brazos. Había salido de San Fernando, Tamaulipas, siendo aún adolescente, huyendo de un padre violento y de un matrimonio que su familia quería imponerle. Encontró trabajo primero en Casas de Reynosa, luego en Monterrey, siempre de muchacha, siempre por la puerta de servicio. Su rutina era simple y pesada. Despertarse temprano, tomar 2 camiones, limpiar, cocinar, aguantar regaños, regresar a un cuarto rentado donde compartía techo con otras 2 mujeres. Pero esa noche, el nombre de su tierra apareció en el noticiero de una forma que le hizo olvidar por unos segundos que tenía platos por terminar. En un rancho a las afueras de Matamoros, decía el locutor, cerca de la carretera que lleva a Brownsville, las autoridades han encontrado lo que describen como altares de culto, restos humanos y evidencia de sacrificios asociados al narcotráfico. Marta sintió que las piernas le flaqueaban. Matamoros no era su ciudad, pero era parte del mismo tejido de frontera que conocía bien. Brechas de tierra, ranchos perdidos, camiones atravesando la noche cargados de cosas que nadie preguntaba. En el fondo, siempre había sabido que la cosa estaba fea, pero nunca había escuchado esa mezcla de palabras, narco y satánica juntas. La señora entró a la cocina justo cuando el encabezado se estaba volviendo más gráfico. ¡Ay, qué horror!, dijo, haciendo una mueca y apagando el radio. Esos del norte sí que están locos. Mejor pon música, Marta, que no quiero cenar con esas cosas en la cabeza. Marta asintió en silencio. Volvió a lavar, pero la cabeza se quedó allá, en la voz del locutor, en los fragmentos que alcanzó a oír, jóvenes desaparecidos, un rancho, un culto, un líder carismático, gente obedeciendo con los ojos ciegos. Pensó en su hermano menor, Julián, que todavía vivía en San Fernando, trabajando de vez en cuando como ayudante en ranchos de la zona de Matamoros. Él siempre decía que todos se conocen en la frontera, que si un tráiler necesitaba gente para cargar cosas, siempre había quien se apuntara. Esa noche, al llegar al cuarto rentado, encontró la televisión pequeña que compartía con sus compañeras ya encendida. 2 de ellas, Lupe y Rosa, estaban sentadas en la cama, con cara de susto. ¿Ya viste eso, Marta?, preguntó Lupe en cuanto ella entró. Lo del rancho en Matamoros. Marta se sentó al borde de la cama, mirando la pantalla. Imágenes temblorosas de un portón oxidado, policías entrando, flashes iluminando pedazos de tierra, una casa sencilla en medio de un campo oscuro. Los comentaristas hablaban rápido, llenos de términos, narcosatánicos, rituales de protección, brujería para blindar la droga. Dicen que traían gente engañada, comentó Rosa,
que los llevaban con la excusa de trabajo y luego... No terminó la frase. No hacía falta. Marta sintió una necesidad súbita de tomar el teléfono y llamar a Julián. El saldo era poco, pero el miedo era grande. Marcó con los dedos temblorosos. El tono tardó. Finalmente, alguien contestó. «Bueno». La voz del hermano sonó cansada, con ruido de viento alrededor. «Julián, soy yo, Marta», dijo apurada. «Están diciendo cosas de Matamoros en la tele, de un rancho. ¿Tú estás bien?» Él guardó silencio por un segundo demasiado largo. «Sí, estoy bien», respondió, pero la voz no parecía convincente. «No te preocupes». «¿Seguro?», insistió ella. «Tú trabajas en ranchos allá, dicen que están jalando muchachos». «Yo no tengo nada que ver con esa gente, Marta», cortó él. «Pero sí conozco el lugar del que están hablando. Oí rumores. Mejor no preguntes mucho por teléfono. Nomás reza, ¿sí?». Eso la mató por dentro, la idea de que el peligro estaba cerca, pero no podía nombrarse. Marta colgó con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, su trabajo limpiando casas ricas en Monterrey quizá tenía menos monstruos que las brechas y ranchos por donde andaba su hermano. En los días siguientes, el caso explotó en los noticieros. Matamoros se volvió sinónimo de horror. Narcos que hacían rituales, cuerpos enterrados, tambos con sangre, historias de jóvenes tragados por promesas de dinero fácil y protección sobrenatural. En la cocina de la señora, el tema aparecía como conversación de mesa entre el café y los panes. «¿Te imaginas, Marta?», decía la patrona, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. «Esa gente haciendo brujerías con cuerpos. Por eso yo no confío en esa gente del norte. Uno nunca sabe en qué andan». Marta tragaba la rabia con el pan. Gente del norte la incluía a ella, a su madre, a su hermano, a sus vecinos. Pero en la cabeza de la señora, los únicos monstruos eran los de los noticieros, no los hombres de traje que llegaban al comedor a hablar de negocios y que trataban a Marta como si fuera invisible. El caso, sin embargo, trajo una consecuencia muy concreta a su vida: el miedo de su madre. Doña Ángela, todavía en San Fernando, llamó llorando 2 días después. «Marta, hija, tu hermano no aparece desde hace 3 días», dijo entre sollozos. «Los vecinos dicen que se fue con unos conocidos a trabajar en un rancho por allá, por Matamoros. Desde entonces, nada. Yo no quiero pensar lo peor, pero...». Marta sintió que el piso se deshacía bajo sus pies. «Voy a ir», dijo, sin pensar en las cuentas, ni en la señora, ni en el trabajo. «No puedo quedarme aquí limpiando pisos mientras allá no sabemos dónde está Julián. No era fácil para una trabajadora del hogar humilde simplemente dejar el empleo e irse a otro estado, y menos a la frontera hirviendo de escándalo. Pero Marta siempre había tenido el corazón más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente llegó a la casa de la patrona con una maleta pequeña en la mano. «Señora, necesito hablar con usted», dijo, tratando de controlar la voz. La mujer la miró sorprendida, molesta al ver a la empleada con equipaje. «Dime, pero rápido, que tengo junta», respondió. «¿Qué pasó?» «Mi hermano está desaparecido en la zona de Matamoros», explicó Marta. «Desde hace días hay rumores de que lo llevaron a un rancho para trabajar. Yo necesito ir a ayudar a mi mamá a buscarlo». La señora hizo una cara de drama, pero no de verdadera empatía. Era el mismo gesto que usaba cuando veía historias tristes en la novela. «Ay, Marta, qué difícil», dijo. «Pero entiende que yo te necesito. Me estás dejando casi sin aviso. ¿No tienes a alguien que te sustituya?» Marta apretó los dedos. «Si fuera solo por una enfermedad», respondió, «le diría que puedo organizarme, señora, pero están apareciendo cuerpos en ranchos. Hay gente siendo enterrada como si fuera ganado.
Yo no sé si mi hermano está vivo. No puedo seguir barriendo aquí como si nada, mientras mi familia no sabe dónde está. La señora suspiró, más incómoda por la situación que dolida por Marta. Bueno, dijo, haz lo que tengas que hacer, pero no te puedo garantizar que el puesto siga cuando vuelvas. Ya sabes cómo es esto, la limpieza no se puede detener. Marta sonrió sin alegría. Lo sé, respondió. La limpieza nunca se detiene, ni aquí ni allá. Tomó la maleta, dio las gracias al vigilante y salió sintiendo, por primera vez, que cruzaba la puerta principal no como la muchacha, sino como alguien que tomaba una decisión propia. En la central de autobuses, la fila de gente que iba y venía de la frontera era larga. Hombres con mochilas, mujeres con niños, jóvenes con gorra y mirada nerviosa. Marta compró su boleto a Matamoros con el dinero que tenía y algo prestado por Lupe y Rosa, que insistieron en ayudarla. El camión salió con el sol alto. A medida que se acercaban al norte, el paisaje cambiaba. Menos edificios, más campo, menos avenidas, más carreteras secas cortando manchas de monte bajo. El calor se volvía espeso, pegajoso. Los pasajeros cuchicheaban sobre el rancho de la narcosatánica como si fuera una leyenda recién salida de una película. Dicen que ahí pura gente joven, comentaba un muchacho. Los jalaban con promesas de dinero y luego que había una mujer, añadía otro. Una que sabía de brujería, que mandaba más que los hombres. Marta escuchaba, armando piezas sin querer. No era periodista ni policía. Era solo una hermana desesperada y una hija tratando de sostener a su madre al otro lado. Al llegar a San Fernando, encontró a doña Ángela flaca, con ojeras, ropa arrugada. La casa tenía paredes cuarteadas y un ventilador que solo movía aire caliente. Marta, hija. La madre la abrazó con más fuerza de la que su cuerpo parecía soportar. Gracias por venir. Cuéntame todo, pidió Marta, sentándose a la mesa. Desde el día en que se fue. La madre contó. Habían visto a Julián salir con 2 hombres del pueblo, conocidos de la frontera. Decían que había trabajo en un rancho, cargar cosas, cuidar animales, mejor paga que los trabajitos de siempre. Julián, cansado de ganar poco, aceptó. Desde entonces, solo silencio. No contestaba el teléfono, no mandaba mensajes. Al mismo tiempo, los noticieros comenzaron a hablar del rancho del horror en la frontera. Yo ya fui a preguntar, dijo doña Ángela. Fui con el comisariado, con la policía, con algunos vecinos. Todos me dicen lo mismo. No se meta, señora, eso es cosa del narco. Si su hijo está allá, solo Dios sabe. Yo no puedo quedarme con eso. Marta apretó los dientes. Sabía, como cualquiera de la región, que meterse en cosas del narco era arriesgar la vida. Pero también sabía que, si nadie hablaba, los cuerpos se convertían en números sin rostro. Vamos a ir a Matamoros, decidió. No al rancho directo porque nos matan, pero vamos a hablar con quien tengamos que hablar, con periodistas, con organizaciones, con quien sea. No vamos a dejar que se pierda entre tantos. Matamoros, vista de lejos, parecía una ciudad como cualquier otra. Casas sencillas, avenidas con coches, letreros de tiendas. Pero el aire estaba cargado de algo que no era solo calor. En las paradas de camión, en las esquinas, la gente hablaba en voz baja, miraba hacia los lados, evitaba mencionar ciertos nombres. Marta y doña Ángela fueron primero a la comandancia. Esperaron horas. Cuando por fin un agente las atendió, la respuesta fue fría. Señora, tenemos muchas denuncias de desaparecidos, dijo revisando papeles. Estamos haciendo lo que podemos, pero usted sabe que esa zona del rancho es complicada. Si su hijo se metió con gente mala, poco podemos hacer. Mi hijo se metió con la necesidad, respondió doña Ángela con la voz temblorosa. No con la maldad. Ustedes sí pueden hacer algo, aunque sea averiguar si está vivo o muerto.
El agente se encogió de hombros. «Tomamos sus datos», dijo. «Pero no podemos prometerle nada». A la salida, Marta sentía ganas de gritar, de voltear escritorios, de romper sillas. En el fondo, sabía que muchos de esos hombres también tenían miedo. Pero el sistema entero hacía que madres como doña Ángela recibieran solo papeles con números de expediente. En una banca de la plaza, las dos se sentaron, sin saber cuál sería el siguiente paso. Fue entonces cuando se acercó una mujer, cabello recogido, mirada firme, una carpeta en las manos. «Perdón que me acerque», dijo. «Me llamo Rebeca. Trabajo con un colectivo de familias que buscan desaparecidos en la frontera. Vi cómo salieron de la delegación. ¿Es por un hijo?» Marta y su madre se miraron. Era raro que alguien se acercara así, pero poco tenían que perder. «Sí», respondió Marta. «Mi hermano, Julián, se fue a trabajar a un rancho hace días. Desde entonces, nada». Rebeca asintió, como si ya hubiera escuchado esa historia docenas de veces. «No son las únicas», dijo. «Desde que salió lo del rancho de la narcosatánica, han aparecido más y más casos parecidos. Muchos están muertos, otros... Nadie sabe. Nosotras no prometemos milagros, pero no las dejamos solas». Sacó una libreta y anotó los datos de Julián. «Hay algo que quizá les ayude», continuó. «En estos casos, muchas veces las autoridades no escuchan a las familias, pero sí se ven forzadas a reaccionar cuando hay presión mediática. Si ustedes quieren, podemos contar su historia en una rueda de prensa». Y miró a Marta. «Una voz como la tuya, que ha vivido entre Monterrey y la frontera, puede ser importante. La gente cree más cuando sabe que quien habla no está inventando cosas, sino que ve la violencia desde abajo». Marta pensó en su vida, trastes, escaleras, regaños. Nunca había tenido un micrófono delante, pero recordó tantas cartas ignoradas, tantas advertencias de trabajadoras que nadie quería escuchar. Tal vez era hora de que alguien de abajo hablara del rancho del horror no como mito, sino como herida. «Yo hablo», dijo firme. «Si sirve para que alguien voltee a ver a mi hermano, hablo». La sala de la pequeña organización civil estaba llena de fotos de desaparecidos pegadas en las paredes. Rostros jóvenes, viejos, hombres, mujeres, niños. Ningún título sensacionalista, ningún efecto dramático. Solo nombres, fechas y caras. En la rueda de prensa improvisada que organizaron había pocos periodistas. Uno de un diario local, otro de un portal independiente, una estudiante de comunicación. Nada de grandes cadenas. Pero Rebeca decía que así se empezaba. Doña Ángela habló primero, con la voz quebrada, contando quién era Julián. Un muchacho trabajador, a veces perdido, pero no delincuente. Luego, Rebeca explicó el contexto. El rancho investigado, los rumores de otros ranchos, la mezcla de narco y culto que hacía todo más espeso. Cuando llegó el turno de Marta, respiró hondo. Le acercaron un micrófono sencillo, una cámara de celular. «Yo no soy abogada ni periodista», empezó. «Soy la que limpia casas en Monterrey, la que sirve café donde se cierran negocios. Pero también soy del norte, de estos campos, de estas carreteras. Y sé que muchas veces, cuando se habla de cosas como la narcosatánica de Matamoros, la gente piensa que eso pasa en un mundo aparte, en un rancho maldito, con monstruos como si fuera una película. Yo quiero decirles que esos monstruos no salen de la nada, salen de la pobreza, de la necesidad, de la indiferencia, y que los primeros que pagan son muchachos como mi hermano, que solo querían trabajo». La sala quedó en silencio respetuoso. Los periodistas tomaban notas. La estudiante grababa atenta. «Yo he escuchado patrones en Monterrey decir, qué horror lo que pasa allá. Por eso no confío en esa gente», siguió Marta. «Como si nosotros fuéramos un bloque, todos culpables o todos brujos.
Se olvidan de que somos quienes limpiamos sus oficinas, quienes criamos a sus hijos, quienes cargamos sus cosas. Yo no quiero que la historia del rancho del horror se quede solo en la narcosatánica y en los jefes del culto. Quiero que México recuerde también a los que llevaron ahí engañados, a las madres que vinieron aquí con fotos, a las hermanas que dejaron de barrer pisos para venir a buscar cuerpos. Rebeca sonrió discretamente. Eso era lo que buscaba. No un discurso perfecto, sino una voz que cruzara la frontera entre la nota roja y la vida. Después de la rueda de prensa salieron algunas notas, pequeñas, sin imágenes escandalosas. Familias buscan a jóvenes desaparecidos en la zona del rancho de Matamoros. Colectivos denuncian que hay más víctimas que las que aparecen en los expedientes. Marta se vio en fotos borrosas, con su mandil sencillo al lado de su madre. No le gustaba verse así, pero sabía que era necesario. Lo que no esperaba era la reacción de su antigua patrona en Monterrey. La señora, hojeando un periódico local para ver temas de negocios, reconoció a Marta en una fotografía. «¡Pero si es Marta!», exclamó enseñando la página al marido. «En Matamoros, con lo de la narcosatánica». El marido, empresario de traje, hizo una mueca de desdén. «Te dije que esa gente anda en cosas raras», comentó. «No es casualidad». La señora sintió un malestar que no quiso nombrar. Conocía a Marta de años. Sabía que no era gente rara, no en el sentido que el esposo insinuaba. Una pequeña grieta comenzó a abrirse en el discurso fácil que repetía sobre la gente del norte. Marta no supo de esa conversación. Supo, en cambio, que aquellas notas pequeñas llegaron a manos de investigadores que seguían trabajando el caso del rancho. Uno de ellos, cansado de ver solo estadísticas, decidió ir a la organización para escuchar a las familias. El encuentro con ese investigador, un hombre delgado, con ojeras de años de guardias, fue tenso al principio. Las familias estaban habituadas a promesas vacías. «No vengo a prometerles milagros», dijo. «Vengo a preguntar lo que nunca nos dejaron preguntar. ¿Qué escucharon ustedes antes de que sus hijos desaparecieran? ¿Qué rumores corrían? ¿Qué nombres se repetían?» Marta habló de los hombres que se llevaron a Julián, de los apodos, de las camionetas viejas, de las conversaciones en la esquina de la plaza. Otros hablaron de nombres de brujos, de doñas que vendían protección, de ranchos donde se mezclaba fe con miedo. Eso dio al investigador algo que los reportes no tenían, un mapa vivo de costumbres y rutas. No era la solución, pero era una pista. El tiempo pasó sin una respuesta clara sobre Julián. Marta vivía entre el rancho de la esperanza y la ciudad de la resignación. Volvió a trabajar en casas más pequeñas, en Matamoros mismo, para ayudar a su madre. Las nuevas patronas eran tan arrogantes como las de Monterrey, pero menos elegantes. Llamaban a la narcosatánica por su nombre, con miedo y fascinación. «Dicen que esa mujer sí sabía de cosas», comentaban, «que los ricos iban con ella para que les hiciera trabajos de protección». La ironía le dolía. Los mismos que temían al rancho eran muchas veces quienes alimentaban el culto, comprando protección con sangre de pobres. En una de esas casas escuchó algo que le hizo detener el trapo sobre la mesa. Una señora, tomando café con una amiga, mencionó casualmente el nombre de uno de los hombres que, según su madre, iba con Julián cuando desapareció. «Ese muchacho trabajaba con la gente del rancho», dijo. «Ahora anda escondido. Dicen que trae problemas». Marta sintió un escalofrío. Ese nombre no era público, era susurro de pueblo. Y ahí estaba, en la boca de una señora aficionada a los horrores reales. Esa noche volvió a la organización. «Sé que no soy policía», le dijo a Rebeca, «pero escuché algo. Un nombre». Una señora dijo que uno de los que jalaban muchachos al rancho ahora se esconde en tal colonia. Rebeca anotó, seria.
Te expones al decir eso, advirtió. Si esa gente se entera de que hablas, pueden venir contra ti. Ya viven contra nosotros de todas formas, respondió Marta. Yo prefiero que, si me pasa algo, sepan por qué. Que no digan que me metí en cosas raras, que sepan que hablé. Rebeca llevó la información al investigador. Cruzando datos, llegaron a una dirección. En un operativo discreto, sin cámaras, detuvieron al hombre. No era un jefe del culto ni un gran narco. Era un reclutador, uno de los que prometían dinero a cambio de silencio. Bajo presión, el hombre habló más de lo que debía. Confirmó que Julián había estado en el rancho. Dijo que muchos de los cuerpos hallados eran de jóvenes como él. No aclaró, sin embargo, si el muchacho estaba entre los identificados. Tal vez un cuerpo sin nombre, tal vez un sobreviviente, tal vez alguien perdido en otra ruta. Cuando informaron a Marta y a doña Ángela, su mundo se partió. De un lado, la posibilidad de que Julián estuviera muerto y enterrado. Del otro, la esperanza de que estuviera vivo y escondido, sin poder volver. Podemos hacer pruebas de ADN con los cuerpos no identificados, explicó el investigador. Es duro, pero puede ser la única forma de saber. Doña Ángela lloró, pero aceptó. Dio sangre. Esperó semanas. El resultado llegó en un sobre sencillo, sin drama. Marta lo abrió con las manos temblorosas. Adentro, unas líneas. Los restos encontrados en el rancho, en uno de los puntos, coincidían con el ADN de doña Ángela. Julián estaba muerto. Se había convertido en parte de una fosa clandestina. No hubo música triste. No hubo cámaras. Solo el sonido de una madre llorando en silencio y la mirada de una hermana que por primera vez tenía una certeza, por más terrible que fuera. La historia podría terminar ahí, como tantas otras, con dolor, entierros y una nota al margen en los archivos de justicia. Pero Marta no aceptó que fuera solo eso. En el entierro simbólico que organizaron, una cruz con el nombre de Julián, un puñado de tierra de San Fernando, se reunió la pequeña comunidad. Había madres de otros desaparecidos, vecinos, algunos curiosos. Rebeca le pidió a Marta que hablara. «Mi hermano ya está muerto», dijo Marta frente a la cruz. «No le ganamos al rancho del horror. No le quitamos la vida a los que hicieron esto, pero sí les quitamos algo que les encanta, el silencio. Julián ya no es un muchacho anónimo, no es un número más en una fosa. Tiene nombre, tiene historia, no tiene familia que habló. Eso les duele». Miró alrededor. «Quiero decir algo a las familias y también a la gente que nos mira desde lejos, en ciudades grandes, en casas bonitas», continuó. «Cuando escuchen historias como la narcosatánica de Matamoros, no se queden solo con el morbo. No se queden con la imagen del rancho, de los altares, de los jefes del culto. Pregúntense quiénes son los que terminan ahí. Pregúntense qué podemos hacer para que los muchachos no tengan que aceptar esos trabajos. Y, sobre todo, escuchen a quienes vemos las cosas desde abajo. Las señoras que limpiamos sus casas, los choferes, los vecinos. Muchas veces sabemos cuándo algo huele a muerte antes de que salga en la tele». Rebeca lloraba en silencio. Las madres asentían. Esas palabras sencillas eran una arma contra el olvido. En los meses siguientes, Marta aceptó un trabajo distinto. En lugar de volver a limpiar casas en Monterrey, empezó a trabajar en la misma organización, ayudando a otras familias a recorrer el laberinto de denuncias, oficios y búsquedas. Sí, seguía barriendo y trapeando el local. El polvo no desaparece porque uno tenga causas, pero también contestaba llamadas, organizaba reuniones, acompañaba a madres al terminal de autobuses. La antigua patrona de Monterrey, viendo un nuevo reportaje sobre el rancho del horror, donde aparecía Marta como parte de un colectivo,
sintió algo que no supo nombrar. Por primera vez, entró a la cocina y habló con la nueva empleada, una joven de Veracruz. «Si algún día ves algo raro con mis hijos», dijo, «algo que te haga pensar que están en peligro, aunque sea por amistades, por drogas, por lo que sea, dímelo. No voy a tomarlo como chisme. Te lo prometo». La nueva muchacha la miró, sorprendida, sin conocer la historia de Marta ni la de Matamoros. Pero esa promesa pequeña era fruto de una hermana que se negó a dejar que la narcosatánica se quedara solo como leyenda. Era el inicio de un barandal invisible en muchas casas. Marta nunca se vio como heroína. Se pensaba como lo que siempre había sido: una mujer de manos cansadas, corazón terco y ojos atentos. Sabía que sus esfuerzos no habían destruido cultos ni acabado con el narco, pero también sabía que, en un país donde tantos horrores son tragados por los noticieros, cada vez que una familia pone nombre a un cuerpo, cada vez que una señora dice «te escucho», cada vez que una trabajadora recibe un volante con números de ayuda, un pedazo del rancho del horror pierde fuerza. En la frontera, el viento sigue soplando con polvo de caminos y olor a diésel. Algunos ranchos siguen haciendo lo que han hecho siempre: esconder cosas. Pero ahora, entre los granos de tierra, hay semillas de otras historias, las de Marías, Lucías y Martas, que entendieron que su lugar en el mundo no es solo restregar del piso la sangre de crímenes ajenos, sino también señalar con el dedo cansado dónde empieza a caer esa sangre. Y por eso, cada vez que escuches la narcosatánica de Matamoros en un video, en un podcast o en una conversación de sobremesa, recuerda que detrás de ese título hay una hermana que cruzó estados, enfrentó oficinas, habló frente a un micrófono sencillo y dijo la frase que más miedo da a quienes se benefician del horror: «Yo vi, yo hablo, y no me van a callar». Después de aquel entierro simbólico, la vida en San Fernando y en Matamoros no se volvió de repente más justa ni más segura. Los camiones siguieron cruzando la frontera de madrugada. Los rumores sobre nuevos ranchos y nuevos cultos continuaron corriendo de boca en boca, y las noticias, cada cierto tiempo, volvían a usar palabras grandes para nombrar horrores que caían siempre sobre los mismos, los de abajo. Pero algo sí había cambiado, al menos para Marta y para las familias que se juntaban en aquella pequeña organización. Ya no se sentían totalmente solas ni totalmente mudas. Marta se acostumbró a la nueva rutina en el colectivo. Por las mañanas barría el piso del local, lavaba las tazas de café, acomodaba las sillas antes de las reuniones. Por las tardes tomaba llamadas en un viejo teléfono fijo. Voces al otro lado que decían: «Mi hijo ya no regresó. Mi esposo fue a trabajar a la frontera. Nos dijeron que no nos metiéramos». En cada historia reconocía un pedacito de la suya, un eco de Julián. «No soy experta», les decía a muchas madres, «pero sé lo que se siente ir a una oficina y que te miren como si exageraras. Aquí no te vamos a decir que es cosa del narco y que mejor te vayas a tu casa a rezar en silencio. Aquí vamos a escribir tu denuncia. Vamos a preguntarte nombres, fechas, lugares, aunque nos digan que es peligroso». A veces, al salir del local, Marta veía pasar camionetas con vidrios polarizados rumbo a la carretera. Imaginaba que dentro iban hombres hablando de cargamentos, de rutas, de protección. Durante mucho tiempo había sentido que esos vehículos eran como animales grandes e inalcanzables, moviéndose en un mundo aparte. Ahora entendía que, aunque no pudiera detenerlos, sí podía nombrar lo que dejaban atrás: cuerpos sin nombre, familias rotas, pueblos con miedo. Una noche, Rebeca llegó al local con cara de cansancio y una carpeta bajo el brazo. «Marta, ¿puedes quedarte un rato más?», preguntó.
Viene una periodista de la Ciudad de México. Quiere hacer un reportaje más amplio, no solo de la narcosatánica, sino de las familias que buscan. Creo que sería importante que te escuchara. Marta frunció el ceño. Le incomodaba la idea de hablar con alguien de fuera. Había visto muchos programas donde los periodistas llegaban, grababan el horror, se iban y nunca más regresaban. ¿Y si solo viene a sacar morbo?, preguntó. ¿Y si hace que todo parezca una película de terror y ya? Rebeca respiró hondo. Le dije muy claro que no queremos eso, respondió. Que si viene es para escuchar a las familias y a las trabajadoras, para hablar de la pobreza, de la necesidad, de las culpas repartidas, no de altares con música dramática. Si vemos que quiere otra cosa, no le damos información. Marta dudó unos segundos y luego asintió. Está bien, dijo, pero si me hace preguntas como si yo fuera actriz de serie, no le contesto nada. La periodista llegó una hora después, joven, con mochila, sin camarógrafos ni luces. Llevaba una grabadora pequeña y una libreta. Saludó con respeto, escuchó a varias madres, tomó apuntes sin interrumpir. Cuando se sentó frente a Marta, lo hizo sin pose de superioridad. Yo crecí en la Ciudad de México, le confesó. Siempre escuché de Matamoros por las noticias, por los casos famosos. Pero nunca había estado aquí. Me gustaría entender cómo se ve la frontera desde tus ojos, no desde el helicóptero de la tele. Marta la miró, tratando de medirla. Desde mis ojos, respondió al fin, la frontera no se ve como un lugar de puros monstruos. Se ve como donde vive mi familia, donde la gente se levanta temprano, donde las señoras venden gorditas y los niños juegan en la calle. Lo que pasa es que, además de eso, hay hombres que aprovechan la necesidad y la falta de oportunidades para hacer horrores. Y otras personas, más arriba, que prefieren creer que esos horrores viven en un rancho aislado y no tienen nada que ver con ellos. La periodista anotó sin apartar la mirada. Lo que tú hiciste, continuó, hablar, buscar, no es común. ¿Por qué decidiste hacerlo, sabiendo el riesgo? Marta pensó en Julián, en su madre, en las muchas veces que había guardado silencio para no perder el trabajo, para no meterse donde no le llamaban. Porque si me quedaba callada, dijo, igual iba a vivir con miedo, y encima con la duda de si pude haber hecho algo. No quise que la historia de mi hermano se quedara solo en un expediente y en las palabras «cosa del narco». Quise que tuviera una cara, que alguien supiera que él existió. Si hablar trae problemas, por lo menos que sean problemas con motivo. La periodista sonrió, triste. Voy a contar tu historia, prometió. No como la de la hermana valiente que venció al narco, porque eso sería mentira, sino como la de una mujer que se negó a que el horror la silenciara. Y también voy a escribir sobre las patronas que te veían como la muchacha del norte, y ahora dicen que van a escuchar más. Eso también es parte del problema y de la solución. El reportaje salió semanas después, en un sitio nacional. No tuvo millones de visitas, pero sí llegó a ojos que normalmente solo veían la frontera por encima. Estudiantes, profesoras, algunas señoras de ciudades grandes que empezaron a preguntarse quién limpia sus casas y qué historias trae consigo. Una patrona de Guadalajara compartió el enlace con un texto pequeño. A partir de hoy, voy a tratar de escuchar más a mi trabajadora cuando me dice que algo anda mal con mis hijos. Para Marta, que jamás la conocería, ese comentario valía tanto como una manifestación entera. Era un punto más en el mapa de casas, donde, gracias al dolor que ella había puesto sobre la mesa, alguien empezaba a cambiar su forma de mirar a los de abajo. Con el tiempo, la organización creció un poco. Llegaron más voluntarios, algunos abogados jóvenes, estudiantes de trabajo social.
Kevin, el hijo de Marta, que al principio veía todo desde Monterrey como algo lejano, decidió usar la beca que le ofrecieron y estudiar precisamente trabajo social, con enfoque en víctimas de violencia y desaparición. Volvía a Matamoros en vacaciones, ayudaba en el colectivo, escuchaba a las madres con respeto, hablaba con jóvenes de colonias peligrosas sobre otras opciones, aunque supiera que no siempre habría trabajo suficiente para todos. No voy a salvar el mundo, ama, le decía, pero por lo menos voy a saber qué hacer cuando vea algo feo. No voy a quedarme solo grabando con el celular para subirlo a internet. Marta lo miraba con orgullo discreto. No se veía reflejada en él como una heroína que inspira a su hijo perfecto. Veía a un muchacho común, con miedo y dudas, que había decidido poner su empeño donde dolía. Eso ya era mucho. Un día, mientras Marta limpiaba el pasillo del local, Rebeca la llamó desde la oficina. «Marta, ¿puedes venir un momento?», pidió. En la mesa había una caja de cartón con documentos dentro. Encima, una carpeta con el título «Memoria de las trabajadoras del hogar en casos de violencia y desaparición». «Nos ofrecieron guardar algunos materiales en un archivo universitario», explicó Rebeca. «Cartas, testimonios, recortes donde salen trabajadoras hablando, no solo abogados y policías. Quiero que revises si estás de acuerdo con que tu historia, la de Julián, la de tu trabajo, aunque de ahí, no para exhibirte, sino para que, cuando se estudie este tema dentro de 10, 20 años, no se olviden de que ustedes también estuvieron en medio». Marta abrió la carpeta con cuidado. Dentro había copias de notas, transcripciones de entrevistas, fotos pequeñas. En una de las hojas leyó su propia frase subrayada: «Lo que vemos, las señoras que limpiamos, también es prueba». Se le apretó el pecho, no por vanidad, sino por la rabia que recordó junto a esas palabras. Si eso sirve para que algún día una estudiante que lea estos papeles se pregunte quién barre en su casa, dijo, entonces sí, déjalo ahí. Que sepan que no solo hubo narcos, brujos y políticos. También hubo mujeres con mandil viendo lo que nadie quería ver. Firmó la autorización con mano firme. Al salir aquel día, el aire de Matamoros estaba pesado, pero no tanto como la primera vez que había llegado buscando a Julián. Había aprendido a reconocer que el miedo no desaparece, solo se reparte distinto cuando uno decide hablar. La historia de la narcosatánica de Matamoros seguirá, probablemente, siendo contada en programas sensacionalistas, en videos de internet con títulos escandalosos, en conversaciones de gente que nunca ha pisado la frontera. Hablarán del rancho, de los altares, de los líderes del culto. Dirán números, repetirán escenas, pondrán música lúgubre de fondo, pero en los pasillos de una universidad, en los archivos de una pequeña organización y en las cocinas de muchas casas, se seguirá contando otra versión, la de las hermanas que no quisieron aceptar el «así son las cosas», la de las madres que se negaron a irse a casa a rezar en silencio, la de las trabajadoras que convirtieron su mirada cansada en herramienta para romper el círculo de la indiferencia. Marta, cada vez que escucha el nombre de su hermano en boca de una madre nueva, porque ahora nombran el caso de Julián como ejemplo en algunas pláticas, siente dolor, sí, pero también siente que de alguna manera él dejó de estar perdido entre cientos. Se volvió referencia, advertencia, punto de partida. Si con la historia de Julián otra familia se anima a denunciar, se dice, entonces mi hermano no se quedó solo en la fosa, está ayudando a que haya menos fosas. En las noches de viento fuerte, cuando las láminas del techo suenan y el rumor de la carretera se cuela por las ventanas, Marta a veces se acuesta sin poder dormir. Piensa en todos los ranchos que nunca aparecerán en las noticias, en todos los nombres que no llegarán a tener cruz. Pero ya no se siente completamente impotente.
Sabe que, en la parte que le toca, ha levantado la voz, ha acompañado, ha limpiado no solo pisos, sino también la niebla que muchos prefieren mantener sobre la violencia. Y aunque sabe que el narco y los cultos son fuerzas grandes que no se vencen con un solo testimonio, también sabe que para quienes están ahí, abajo, escuchar a alguien decir, yo vi, yo hablo y no me van a callar, puede ser la diferencia entre resignarse y empezar a caminar. Por eso, mientras otros siguen consumiendo la historia de la narcosatánica como si fuera una película de horror ajeno, Marta sigue repitiendo cada vez que llega una madre nueva al colectivo. No prometemos encontrar a todos, pero sí prometemos que tu voz no se va a quedar encerrada en un expediente. Aquí, lo que tú ves y lo que tú sientes también cuentan, y en esa promesa humilde, hecha por una mujer que empezó lavando platos mientras oía noticieros en un radio viejo, hay más poder del que nunca tuvieron los altares del rancho del horror. El poder de hacer que el país, aunque sea un poco, deje de mirar la frontera solo como escenario de monstruos y empiece a verla como el lugar donde viven personas que merecen, por fin, ser escuchadas. La primera vez que Marta habló frente a un grupo grande no fue en la organización, ni en una rueda de prensa, sino en una escuela secundaria de Matamoros. Habían invitado al colectivo para dar una plática sobre desapariciones y riesgos en la frontera. Los jóvenes, muchos de ellos hijos de jornaleros, repartidores, trabajadoras del hogar, llegaban con mochilas desgastadas y miradas que mezclaban curiosidad y cansancio. Para muchos, la narcosatánica de Matamoros era algo que habían escuchado más como chisme de internet que como horror cercano. En el pequeño auditorio, Marta miró a las filas de sillas ocupadas por adolescentes que hablaban en voz baja, algunos nerviosos, otros indiferentes. Se acordó de Julián a esa edad, con las mismas ganas de tener dinero propio, de comprar tenis, de no depender de nadie, y se le apretó el pecho. «Yo no vengo a darles miedo», empezó, con el micrófono en mano. «El miedo ya lo tienen. Lo ven en las noticias, en las calles, en los comentarios de sus mamás. Yo vengo a hablarles de algo que casi nunca se dice cuando se cuenta la historia de la narcosatánica. Lo que pasa antes. Antes de que alguien acepte ir a trabajar a un rancho, antes de que se suba a una camioneta, antes de que se convierta en un nombre en una lista». Los jóvenes la miraban. Algunos con la cabeza recargada en la espalda de la silla, otros inclinados hacia adelante. «Mi hermano no era santo», continuó. «Se enojaba, tomaba de vez en cuando, tenía amigos que no me gustaban, pero tampoco era demonio, no andaba matando gente, no era jefe de nada. Era un muchacho como muchos de ustedes, que quería ganar más de lo que los trabajos pequeños le daban. Cuando le ofrecieron ir a un rancho, pensó que era chance de cambiar su suerte. Lo que no le dijeron era el precio real, su nombre, su cuerpo, su historia. Un murmullo recorrió el auditorio. Un chico al fondo levantó la mano. «Señora, pero…», preguntó con respeto. «Si uno dice que no, a veces también lo matan. ¿Qué se supone que hagamos?» Marta se quedó callada unos segundos. Odiaba las respuestas fáciles y no iba a decirle no se metan con el narco, como si eso fuera tan sencillo como apagar una televisión. «No tengo una receta mágica», respondió. «Hay veces en que digas lo que digas, te ponen un arma en la cabeza. Hay colonias donde la violencia te alcanza, aunque nunca te subas a una camioneta. Eso es injusticia y no se resuelve con frases bonitas. Pero sí sé que, si todos pensamos que es normal que la única salida sea esos trabajos, las cosas se ponen peor. Sé que si sus madres tienen miedo de hablar, si sus vecinos se callan, si las señoras que limpian las casas piensan que no tienen derecho a decir lo que ven, entonces los que mandan riegan más fácil el horror». Miró al grupo entero.
Yo no puedo prometerles que si dicen que no a un reclutador van a estar a salvo, admitió. Pero sí puedo prometerles que hay gente que los va a creer si cuentan lo que pasa. Que ya no estamos solo unas cuantas madres llorando. Ahora hay organizaciones, hay abogados, hay periodistas que escuchan. Y también hay patronas, y vecinos, y maestros, que empezaron a entender que la frontera no es una película ajena. Eso lo logramos a fuerza de dolor, pero lo logramos. Al terminar la plática, varios jóvenes se acercaron, algunos solo para dar las gracias, otros para susurrar nombres de hombres que se paseaban cerca de las escuelas ofreciendo trabajo, protección, dinero rápido. Marta anotaba despacio, sin prometer milagros, pero prometiendo que nada de eso se iba a quedar en chisme de pasillo. Esa noche, de regreso a casa, el cielo de Matamoros estaba pesado, con nubes bajas y un viento caliente que traía olor a tierra, a agua sucia, a diésel. Marta caminaba con paso firme, sintiendo que el miedo ya no era un muro frente a ella, sino algo que cargaba a cuestas, como una cubeta pesada que sabía manejar. Al llegar, encontró a doña Ángela sentada en el patio, con una vela encendida junto a la cruz de Julián. No era una vela de culto extraño, ni de pacto oscuro. Era la costumbre humilde de una madre que se niega a dejar que la memoria de su hijo se apague. «¿Cómo te fue, hija?», preguntó, sin levantar la vista de la llama. «Les hablé de él», respondió Marta sentándose a su lado. «Y de nosotras, de lo que vimos, de lo que nadie quería escuchar». Algunos se quedaron pensativos, otros me dieron nombres, nada espectacular. Pero algo se movió. Su madre asintió con los ojos brillantes. «A veces pienso», dijo en voz baja, «que si todo lo que hicimos sirvió solo para encontrar su nombre en una fosa, fue muy poco. Pero luego te veo hablando, y pienso que quizá no era solo por él». Marta apretó la mano de su madre. «Yo también pienso en eso», admitió, «que Julián se volvió como una puerta. Atrás de esa puerta hay otros que pueden cruzar hacia la verdad, aunque duela». El viento sopló más fuerte. La llama de la vela titubeó, pero no se apagó. Unos meses después, en una ciudad lejos de la frontera, una señora de clase media encendió la televisión para ver un programa sobre crímenes famosos de México. El título prometía contar los secretos de la narcosatánica de Matamoros. Aparecieron dramatizaciones, actores, música tensa, pero en un fragmento pequeño, casi al final, se proyectó una imagen real, la sala de la organización, las fotos de desaparecidos, la voz de una mujer con mandil diciendo: «Yo vi, yo hablo, y no me van a callar». La señora, que nunca había pisado Tamaulipas, bajó el volumen un instante y pensó en la trabajadora que limpiaba su casa. Recordó las veces que le había dicho: «Sus hijos salieron con unos amigos que no me gustan», y ella lo había tomado como chisme. Sintió una incomodidad distinta esta vez. Se levantó, fue a la cocina y encontró a la muchacha doblando trapos. «Si ves algo raro con ellos», le dijo en serio, «no te lo guardes. Yo te prometo que voy a escucharte». En otro lugar, un maestro de secundaria en la Ciudad de México leyó el reportaje sobre Matamoros y decidió incluir un espacio en su clase para hablar de desapariciones y reclutamiento, no como morbo, sino como realidad. Preguntó a sus alumnos quiénes eran las personas que veían limpiando sus escuelas, manejando los camiones, vendiendo comida en la calle. Les dijo que sus historias también eran parte del país. En la frontera, mientras tanto, las camionetas siguieron pasando. Algunos ranchos siguieron escondiendo cosas. La violencia no desapareció con un discurso ni con un reportaje. Hubo nuevos casos, nuevos nombres, nuevas fosas. Pero también hubo más colectivos, más madres organizadas, más trabajadoras que ya no se creían condenadas a ser solo sombras silenciosas que limpian sangre ajena. Un atardecer,
Kevin acompañó a Marta a colocar un pequeño letrero en la pared de la organización. No era un anuncio formal, ni un cartel de campaña, solo una frase escrita con letra firme. Aquí, lo que ves desde abajo también importa. Marta se quedó mirándola unos segundos. Pensó en el radio viejo de la cocina donde todo empezó, en la voz del locutor diciendo «Matamoros», en el miedo en el primer viaje en autobús, en la rabia al escuchar «Es cosa del narco», en el sobre con la prueba de ADN, en la cruz de Julián. Cada recuerdo era una piedra pesada, pero juntas habían construido algo más sólido que el silencio, un lugar desde donde hablar, desde donde sostener otras voces. ¿Crees que esto sirva de algo, ama?, preguntó Kevin tocando el letrero. Marta miró la calle, la gente que pasaba sin saber todavía que ese lugar existía. «Servirá», dijo. «Tal vez no para detener cada camioneta ni para cerrar cada rancho, pero servirá para que cuando alguien venga aquí con miedo sepa que no lo vamos a tratar como locura ni como exageración, que vamos a creerle. Y cuando el horror ya se encargó de callar a muchos, creerle a uno solo puede ser la diferencia entre otra fosa y una verdad». Esa noche, antes de dormir, Marta se sentó frente a la cruz de su hermano. El viento de la frontera seguía siendo el mismo, fuerte, cargado de polvo y de historias a medio contar. Ella encendió otra vela, no como ritual vacío, sino como recordatorio de lo que ya no estaba dispuesta a aceptar. «Nos quisieron hacer creer», susurró mirando la llama, «que esto era solo un rancho maldito, un caso aislado, un tema de notas rojas. Nos quisieron hacer creer que las que limpiamos, las que cocinamos, las que criamos hijos de otros, no teníamos derecho a opinar. Se equivocaron». Respiró hondo. «Mientras haya una sola mujer como yo dispuesta a decir «yo vi, yo hablo y no me van a callar», la historia de la narcosatánica de Matamoros nunca va a ser solo entretenimiento ni solo miedo. Va a ser también memoria, va a ser responsabilidad, va a ser la prueba de que, aunque nos humillen por ser de abajo, aunque nos miren solo como manos para limpiar, somos quienes alcanzamos a ver el horror de cerca, y ya no vamos a voltear la mirada para que los de arriba puedan dormir tranquilos». La vela titiló, pero se mantuvo firme. Y en ese resplandor pequeño, sostenido en medio de un viento que siempre amenaza con apagarlo, se encontraba el final más fuerte que Marta podía aceptar, no el de un milagro irreal ni el de una venganza espectacular, sino el de una decisión irrevocable. La decisión de que, mientras ella respirara, ninguna historia como la de Julián, ningún rancho del horror, ningún culto que mezclara pobreza y sangre iba a volver a quedar enterrado solo bajo la frase cruel de «es cosa del narco». Porque había aprendido, por las malas, la verdad que más incomoda a los poderosos, que cuando las mujeres humildes empiezan a hablar, el país ya nunca vuelve a ser el mismo. Y aunque el miedo siguiera ahí, y aunque la frontera siguiera llena de sombras, la voz de Marta, gastada, firme, terca, había cruzado un punto de no retorno. A partir de entonces, cada vez que alguien pronunciara «la narcosatánica de Matamoros», buscando solo morbo o espectáculo, habría también quienes respondieran con la historia de esa mujer que se levantó del fregadero, escuchó el horror en un radio viejo y decidió que por más que doliera, la limpieza ya no sería solo de pisos, también sería de conciencia.